veces, digamos que hacemos bien, pero que también muchas veces defraudamos. El amor de Dios no defrauda. Dios todo lo que hace lo hace bien. Que toda gloria sea para Él. Bueno, pues nada, me invitaba el pastor a predicar esta tarde y yo antes de salir de casa, pues, no sé, como que preveía que pudiera traer el consejo. Yo le pedía al Señor la dirección. Y aunque les voy a predicar algo cotidiano, algo que ya se ha predicado muchísimas veces, que cualquiera de ustedes se puede subir desde aquí y citar todo el pasaje. No obstante, es lo que tengo en el corazón y es lo que vamos a predicar. Porque no hay mayor cosa que hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios, hermanos míos, no es para sorprender. Porque hay quien coge los púlpitos para sorprender a la gente. ¿Verdad? El púlpito se coge para que Dios hable. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que digan amén. Amén. Lo único que se sorprende es los que se quieren exhibir, Sí, Señor. los que quieren mostrar sus talentos, y al final queda vacío. Porque donde no hay sencillez, donde no hay humildad, no está Dios. No se llega, ¿verdad? Quiero decirles que les voy a predicar algo sencillo, algo que ya les digo, que ustedes ya lo saben, pero que Dios ha puesto este consejo en mi corazón y que creo que el Espíritu Santo nos va a ministrar. Yo necesito la administración de Dios. Amén. Necesito que Dios me hable. Amén. Es más, leyendo el pasaje, al primero que Dios le ha hablado ha sido a mí. Así que cuando ustedes reciban la palabra, entiendan que también es para ustedes. De acuerdo, escúchenme bien. Vamos a leer en Daniel capítulo 6. Capítulo 6, verso 10, verso 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Amén a la palabra. Amén. Antes de llegar a este texto, el capítulo 6, el verso 10 y 11, yo les voy a poner, yo sé que todos lo saben, pero necesito, ¿verdad?, llevar el contexto al momento. Ustedes saben que Daniel era un jovencito que había sido secuestrado, que había sido llevado prisionero desde Jerusalén hasta Babilonia por un rey llamado Nabucodonosor. Daniel, la Biblia le llama príncipe. Seguramente que él en su sangre llevara sangre real y posiblemente en su mente en algún día pensaría que su genealogía, su descendencia pudiera llegar a reinar sobre Israel. Pero el plan de Dios es otro. Porque una cosa es lo que yo pienso y otra es el plan que Dios tiene conmigo. Daniel, en su mente, posiblemente tenga llegar al trono y a la corona. Pero Dios tenía otro plan totalmente diferente. Y es que le quería hacer profeta. Daniel está registrado no en las crónicas de los reyes, sino en el libro de los profetas. Una cosa es lo que usted quiere y otra es lo que Dios quiere contigo. Y prefiero ser lo que Dios dice que no lo que yo pretendo. Porque si se realiza o yo llego a lo que quiero, llego humanamente porque he pegado con los codos, porque he quitado adversarios y posiblemente llega a la situación que quiero, pero que no voy a tener el respaldo ni el aval de Dios. Sin embargo, cuando llegamos con el aval de Dios a los sitios y a los lugares, el respaldo de Dios hace que aunque lo estés pasando en estrecho, aunque lo estés pasando difícil, Él está contigo. A su nombre, a esa gloria. Escúcheme bien que les voy a decir, jamás nunca, y digo bien, jamás nunca, en los
30 y tantos años que llevo de ministerio, jamás nunca se me ocurrió pedirle al responsable de una iglesia. Y he tenido deseos de algunas que se han quedado vacías. En 30 y tantos años, muchas veces en mi corazón he dicho, si el Señor me la diera, si el Señor me dejara, y me planteaba Miguel planes. Pero yo siempre entendí una cosa, que si yo voy y le digo al responsable, porque tengo confianza, porque es amigo, Repo, por favor, mira, se ha quedado la iglesia fulana, si me ves, si me la diera, el hombre por compromiso seguramente que no te diga que no y te la va a dar. Pero pregunto, ¿es la voluntad de Dios o la tuya? Claro que no. Muy bien. Yo he entendido una cosa, y es que jamás nunca le he pedido al Señor una iglesia, y justamente ha sido por eso, porque he querido ir a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. Y siempre he levantado también momentos difíciles. En las iglesias, aunque sea Dios el que te pone, siempre hay circunstancias complicadas, pero yo siempre tengo una salida. Señor, y voy a recurrir al Señor, tú me la dices, tú estás viendo las circunstancias, tú tienes que obrar. Amén. Claro que sí. ¿Verdad? Daniel tenía su plan, tendría su propósito, pero llegó a ser profeta, se cuenta entre los profetas mayores. Y para no dilatar mucho, porque lo que quiero es centrarme justamente en los versículos que hemos leído, ustedes saben que llegando a Babilonia, pues después de probarlo un tiempo, lo ascienden, lo ponen como uno de los eruditos, un personaje que podía aconsejar, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, y entre otros pocos de sabios, de sábatas que llevaban en aquel tiempo, de consejeros, lo ponen a él también. Y yo no sé qué tiene la presencia de Dios que despierta envidia, que despierta celo. A su nombre. Gloria. Y a esa gloria. Gloria. Y Daniel dice literalmente la Biblia, porque si lo dijera yo me lo puedo inventar, pero si lo dice la Biblia es palabra de Dios. Amén. Dice, pero Daniel tenía un espíritu superior. Y ese espíritu superior, hermanos míos, le llevó a que un grupo de hombres confabularan en contra de su persona, en contra de su trabajo, de su función, para acusarle falsamente de una circunstancia. ¿Saben ustedes que llamaron al rey y le dijeron: rey, hemos visto bien que en el transcurso de 30 días, del lapsus de un mes, que nadie consulte a sus dioses, que nadie haga una oración, que cualquiera que tenga una consulta que venga a ti y tú pues que dé el veredicto? Se lo mira que al rey aquel le pareció bien. Dios reprenda la vanagloria. Amén. Los halagos falsos. Amén. Judas besando estaba traicionando. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Hay besos que son traicioneros. Verdad. Hay abrazos que creen que son amigos y que no lo son. ¿Verdad? Y Daniel, hermanos míos, se encuentra en la tesitura de que han ido a decirle al rey que prohíba hacer oraciones a ninguna clase de Dios, ni a ninguna persona, solamente el rey. Y aquello como que el rey, pues como que le vino, que se vino arriba, vaya, que se vino arriba. Porque decía: jolines, mira que voy a ser importante, voy a ocupar, por un mes voy a ocupar el lugar de Dios. Me voy a sentar en el trono, aquí ya a todos los dioses los voy a eclipsar y solamente a mi persona me van a venerar. Y así lo hizo, lo firmó. Dice la Biblia que cuando Daniel, y este es el texto que hemos leído, dice que cuando Daniel escuchó que se había firmado tal edicto, porque se promulgó, parece ser que fueron por ahí voceros, fueron heraldos, gente que pasó por las calles diciendo: señores, este es el nuevo edicto que ha firmado el rey para toda Babilonia, para todas las provincias, todas las aldeas. Nadie en el transcurso de un mes puede adorar a Dios. Nadie puede hacer ninguna consulta fuera del rey. Y se proclamó por todos los sitios. Pero dice la Biblia, cuando Daniel escuchó el edicto, es decir, que Daniel no era ignorante, a Daniel no le pilló de sorpresa, no hizo algo que fuera imprudente. Él conoció el edicto y también la sentencia. Pero me encanta eso, se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Sí, A ver señor. si a leer. Sí, señor.
cuando Daniel supo del edicto que se había firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de la cámara Amén. que miran hacia Jerusalén. Aquí voy a hacer un stop. Cuando Salomón edificó el primer templo, porque ustedes saben que Dios habitaba entre cortinas en el tiempo de David, y desde Moisés hasta David solamente Dios habitaba en un tabernáculo hecho de 4 pieles de cabras, de 4 pieles de ovejas, y era un tabernáculo desmontable. Luego David propuso en su corazón edificarle un templo de piedra, un templo estable que no se desmontara, y quiso hacer un templo. Y Salomón fue el hombre indicado para hacer aquel templo. Y cuando se estaban echando los cimientos, y se hizo una oración, los sacerdotes, el rey, los profetas, los que aquí estaban, hicieron una oración. Señor, si en algún momento alguno de tus hijos está fuera, yo lo voy a trasladar de esta manera para que ustedes me puedan entender y yo lo pueda hacer fácil, ¿vale? Si alguien no me pilla en Jerusalén, porque venir al templo a adorar a Dios y traer tu necesidad, consultar a Dios con tus fatigas, con tus preocupaciones, y se tenía que ir al templo, allí se oraba y Dios como que despojaba de toda carga, de toda tribulación que se tenía. Pero decían, pero si por alguna circunstancia a alguien no le pilla en Jerusalén, si alguien no está cerca del templo, si en el exilio o como prisionero, porque eran tiempos de guerra, alguien es llevado fuera y no puede venir al templo a adorar, Dios abre una puerta, Dios pone un requisito, Dios se lo pone fácil. Dice, si no podéis venir al templo a adorar, cuando estéis en una ciudad lejana, en cualquier lado que se os ponga, lo único que tenéis que hacer es poneros con dirección dónde está el templo. Si el templo está al norte, ustedes se pondréis al norte. Si está al oriente, como era la circunstancia, simplemente tenéis que tomar con vuestra persona la posición y mirando para el templo, aunque no lo veáis. Que toda gloria sea para Dios. Porque a miles de kilómetros o unas distancias enormes no hay quien vea el templo, pero es la dirección. Con que te pongas con dirección a donde está Jerusalén, Dios desde el cielo abrirá la puerta, abrirá su oído y escuchará la oración de los santos, la oración de los justos. Nosotros el cielo no lo vemos, nosotros no llegamos al trono, pero señores, en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, solamente tienes que alzar los ojos. Allí está Dios. ¡Ora a Dios, que Dios lo escucha! Gracias. Sí, Señor. Y esto es lo que hizo Daniel. Y le entró en su casa, abrió las ventanas que van hacia Jerusalén, se puso de rodillas. Y muchas veces decimos, y oraba 3 veces al día. Y oró 3 veces al día. Durante muchos días. Muy bien. Oraba 3 veces al día. Pero hay una frase que hoy yo como que la he descubierto, que está escrita, pero que muchas veces vamos con tantas prisas. Vamos, hermanos míos, que leemos la Biblia, que a veces nos saltamos la frase. Y oraba y daba gracias delante de su Dios. La oración de Daniel no era de queja. La oración de Daniel no era quejándose por nada. Dice, y oraba dando gracias a Dios. Amén. Daniel, si estás preso. Daniel, si estás a cientos de kilómetros. Si desde que te trajeron desde Jerusalén a Babilonia han pasado un montón de años, porque este Daniel que ahora está orando no es el Daniel que trajo Nabucodonosor, porque después de Nabucodonosor había pasado Belsasar. No sé en qué tiempo estuvo Nabucodonosor como rey. Él fue el que lo trajo, pero después de el nieto llamado Belsasar tomó el trono. Y no sé tampoco cuántos años le duró.
después de él vino Darío, el Medo, que conquistó Babilonia. Y Daniel seguía estando allí. Habían pasado muchos años. No era el Daniel jovencito que fue secuestrado. No era el Daniel que fue llevado prisionero y cautivo. Habían pasado los años y los años habían madurado. Quiera Dios que los años que llevamos en las iglesias, Muy bien. el tiempo nos haga madurar. Amén. Porque no podemos seguir siempre siendo infantes, no podemos seguir siendo niños, no podemos ser como la mamá de Samuel, que Samuel dice que crecía. No nos convirtamos que siempre tengamos la misma talla, que siempre tengamos la misma túnica, que siempre calcemos el mismo número de pies, que nos vamos a estar quejando por todo, que nos vamos a estar siempre buscando los problemas y lo que no existe. Hay que crecer, Amén. hay que madurar. Amén. Y la madurez viene en los momentos adversos, Señor. no cuando todo va bien. Porque les voy a decir una cosa: cuando todo va bien, todos somos cristianos. Qué bueno. Cuando te pinchan, cuando te pisan el pie, ¿Verdad? cuando te pellizcan, ahí tú tienes que demostrar lo que eres. Qué bien. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Y a mí me llama la atención que dice la Biblia que Daniel oraba a Dios dando gracias. Yo le decía a Miguel, al Señor, y a Daniel le podía preguntar: pero Daniel, ¿cómo que estás dando gracias? No es solamente que ores, que no estás diciendo: Señor, mira dónde estoy, sácame de donde estoy, a ver si ya puede venir un rey que me saque, que me mande para Jerusalén, que me dé la libertad. No oraba con queja. Que tus oraciones no tengan queja. Amén. Es por lo que te pasa, Muy bien. pero sin queja. Muy bien. No te quejes delante de Dios. Muy bien. Podemos exponer nuestra reclamación, podemos poner nuestras circunstancias. Señor, mira lo que está pasando. Pero mira, el Adolfo, que Dios lo tiene ya en la gloria, Muy bien. lo enseñó a los candidatos de aquel tiempo, a los jovencitos en aquel tiempo, lo enseñaba a la iglesia: orar a Dios dando gracias por todo. Y nos decía: aun cuando estás enfermo, tienes que dar gracias. Es difícil, es complicado, ¿de acuerdo? Daniel dice que estaba prisionero, Daniel estaba secuestrado, había madurado, había crecido en un país lejano, pero Daniel, dice la Biblia, oraba dando gracias a Dios. Amén. Que toda gloria sea para él. Amén. Dando gracias a Dios todos los días, como tenía por costumbre. Escúchame bien, aquí yo quiero ser un actor. Daniel oró a Dios cuando escuchó el edicto, pero no es que lo hizo por contrarrestar el edicto, no lo hizo para hacerse ver, no lo hizo para que vieran que era más cristiano que nadie, no, es que era su costumbre, era su forma de vida, era lo que él tenía. Dice que oró a Dios 3 veces al día, como tenía por costumbre, porque las circunstancias muchas veces a nosotros nos hacen retroceder. A veces las circunstancias que nos rodean nos hacen que nos amedrentemos, que retrocedemos. Pero Daniel no es un cobarde, Daniel no es un hombre que retrocede. Daniel es un hombre que sigue siendo lo mismo que estaba haciendo antes, aunque haya una sentencia de muerte. Amén. Porque antes de retroceder o maquillar las cosas y hacer ahora en una forma hipócrita, él quiere agradar a Dios. Amén. Y oraba a Dios, hermanos míos, 3 veces conforme tenía por costumbre. Que nadie te quite el sitio que tienes. Que nada te haga retroceder. Que pueden venir situaciones adversas, correcto. Que pueden venir circunstancias difíciles, verdad. Pero que nada ni nadie te cambie de sitio. Amén. Porque tenemos que seguir siendo lo mismo que hemos sido hasta ahora. Amén, Señor. Los que estén de acuerdo conmigo, que digan amén. Amén. A su nombre. Gloria. Miren, cuando alguien no retrocede, cuando alguien mantiene su fidelidad con Dios, aún bajo las circunstancias, aún bajo los problemas, ¿verdad? Recordé, y ahora vamos a seguir con Daniel, 10 minutos, 15 minutos como mucho. Recordé una anécdota hoy, recordaba una anécdota de hoy, de que se cuenta, creo que como caso real, no lo sé de seguro, creo que es un caso real porque por lo menos yo así lo escuchaba,
que hubo un pastor en estos países latinos que se fue allí a evangelizar. Eran tiempos convulsos, ¿no verdad? Donde las bandas en aquel tiempo eran rivales unas con otras. En los años 70, los años 80, ¿no verdad? Era lo que en las ciudades latinas había mucha confrontación con muchas bandas. Y cuentan que aquel hombre fue un día a predicar y se puso en mitad de una plaza, pero en ese momento dos bandas contrarias vinieron a aquel lugar y se enfrentaron. Y comenzaron, hermanos míos, una campaña de guerra, de conflicto. Y cuentan que alguien disparó un tiro. Y fíjense que la mala suerte, la mala fortuna, que fue a darle al pastor. Le golpeó la bala en el pecho. Y rápidamente el pastor cayó al suelo. Y comenzaron a decir algunos, pararon aquello porque ya el pastor había estado unos días predicando por aquí y medio que le conocían. Y cuando le vieron tirado en el suelo, por un instante pararon la batalla y fueron a socorrerlo. Pero para sorpresa de todo, aunque el impacto le había dado en el pecho, para sorpresa de todos ellos, el pastor se levantó del suelo y levantándose, tenía un orificio en la camisa y en el bolsillo llevaba una Biblia. El impacto había dado en la Biblia. Y cuando cogió el pastor y se levantó, se examinó, no había llegado a nada, vio la Biblia y tenía la pasta agujereada. Y pasó la hoja y vio que el libro de Génesis había sido traspasado. Y Éxodo, y Levítico, y Número, y Deuteronomio, y Josué, y Jueces, y Esther, y primera de Samuel, y segunda de Samuel, y primera de Reyes, y segunda de Reyes había sido traspasado por una bala, y primera y segunda de Crónica, y Esther, Eclesiastes, hasta el libro de los Salmos. Y comenzó a pasar capítulos, Miguel, el capítulo 1, el capítulo 2 de los Salmos, el capítulo 3, para no cansarle, había traspasado hasta el capítulo 91 de los Salmos. Y en el capítulo 91, la punta de la bala había tocado un verso. Había quedado marcado por el impacto de la bala, pero no lo traspasó. Simplemente lo dejó como abollado, marcado. Y yo se volví a leer lo que ponía acá el texto. Caerán a tu lado 1000, a tu derecha caerán 10.000, mas a ti no te llegará. Caerán unos cuantos o muchos a la izquierda y otros muchos caerán a la derecha, pero a ti no te tocará porque Dios está contigo. Todo el que tenga a Dios en el corazón, que diga amén. Claro que sí. Dios es nuestra fuerza. Y Daniel, que conoce este texto, no se amedranta, no retrocede. Se pone ahora. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Y cuando los enemigos, los envidiosos, habían confabulado, habían hecho estrategias, habían reunido en la noche, en la oscuridad. Hemos visto a Daniel, le dijeron al rey. Hemos visto a Daniel que ora a Dios y se ha saltado el edicto. Rápidamente el rey, ustedes lo saben, mandó a llamar a Daniel. Daniel, ¿cómo has hecho esto, hombre? Si yo a ti te amo, si yo a ti te respeto, porque sé que eres un hombre de Dios. Yo conozco tu trayectoria, sé que... Pero he firmado un edicto. Los malas hombres estos me han engañado. Claro que sí. Me han hecho que firmara algo que yo no quería, pero caí en la trampa. Y tengo que llevar la sentencia adelante. Y te tengo que echar al foso de los leones. Venga, entramos al foso de los leones. ¿Saben ustedes que muchas veces entramos a los fosos de los leones porque alguien se levanta en contra tuya? Claro que sí. Que no son circunstancias naturales, Claro que no son circunstancias que tú te busques, que sí. Qué bien, ¿verdad? porque la gente que es mala
La gente que está aburrida, la gente que no sabe lo que hacer. Sí, Señor. Inventan cosas para que caiga al foso de los leones. Verdad. Y allí cayó Daniel, no porque hubiera hecho nada. Ustedes lo conocen, lo dice la Biblia, era inocente. Pero había una acusación y acabó en el foso. Allí estuvo Daniel. Siempre les he predicado, cuando yo he predicado esto, yo he dicho que el rey se fue apesadumbrado. No va a salir una frase. Con carga. ¿Vale? Se fue preocupado. ¿Por qué amaba a Daniel? Y se fue a su cámara. Allí con el corazón adelantado, aquella noche dice que no cenó. A los músicos que vinieran con su música, le dijo, por favor, saliros, hoy no tengo ganas de nada. Porque un inocente no ha echado en el foso. Claro que sí. Y allí estaba el rey, que dice la Biblia, que se le fue el sol. Pero yo cuando nunca me he parado a pensar qué decían los demás zápatas, los que habían confabulado en contra de él. Lo hemos conseguido. Hemos echado a Daniel en el foso. Contento. Venga, una ronda la pago yo. El otro, otra ronda que la voy a pagar yo. Contentísimo. Daniel en el foso. El rey apesadumbrado. El séquito que hizo conspiración frotándose las manos. Pero escúchenme bien. Dios es defensor del inocente. Amén. Totalmente. No te tienes que defender tú. Cuando tú te defiendes, metes la pata. Cuando tú te quieres justificar, metes la pata. Deja que sea. Amén. No hagas nada, no tienes que hacer nada. Amén. Porque hay quien se quiere defender. Amén. Es que yo no, yo para arriba, yo para aquí, yo para allá. Que no hagas nada, te lo dejes a Dios. Ustedes han visto si José se defendió. No. Los 2 días tú predicaste, ¿no? De José. Le quitaron el manto. Él no hizo nada. ¿Y dónde acabó? En la cárcel. Era inocente, pero pagó como culpable. Verdad. Pero lo importante no es las circunstancias por donde se atraviese, temporal. Es como Dios obra. Amén. Y Dios, que es defensor de los justos, Amén. defensor de los inocentes. Dios sacó a José de la cárcel. Claro que sí. Y Daniel lo echaron en el foso de los leones. Aquellos leones, hermanos míos, era el método de ejecución de aquel tiempo. Para quien no entiende esa frase, era la forma de matar a los que delinquían. En vez de llevarlo a la horca, en vez de llevarlo a la guillotina, en vez de llevarlo al paredón, a fusilar, como había otros métodos de ejecución a lo largo de la historia, en Babilonia dejaban leones hambrientos para cualquiera que delinquía, cualquiera que rompía las normas. Echaban a aquel hombre o aquella mujer al foso de los leones que no tenían otra comida que la carne humana. Los leones siempre estaban expectantes. Cuando abrían la puerta o la piedra o lo que tuvieran en el foso para retirarlo, ellos ya sabían que venía el alimento. Ahí viene el alimento. Cuando quitaron la piedra para echar a Daniel, dijeron, ahora viene de nuevo el alimento. ¿Cómo la vamos a poner? Estaban deseando de poder morder la carne de Daniel. Pero Señor, en aquel lugar entró alguien que jamás nunca había entrado. Amén. Amén. En aquel pozo, por primera vez en la historia, había entrado un hombre espiritual. Porque el demonio, que el Señor lo reprenda, Amén. que como león rugiente está mirando a quien devorar, solamente va a devorar a los carnales. Va a devorar a los que no tienen a Dios, a los que mueren la carne, pero a los hombres y a mujeres que viven en el Espíritu, el demonio no puede hacerles nada. Contra ellos no puede. Amén. Porque los leones son carnívoros y comen carne. Y cuando Daniel entró a unir al Espíritu, Oraba. Ese oraba. y al hombre y a la mujer espiritual, Claro. Satanás no se puede acercar. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Claro. De allí acabó Daniel. Oraba. Y nada más que entró los leones gozando, ahí que ya han quitado la tapa, ahora viene el alimento. Pero le fue la tribulación de los leones. Jamás nunca los leones habían sido atribulados. Aquel día los leones por primera vez no sabían qué hacer. Se miraba uno al otro, allí por el foso dando vueltas. ¿Y ahora qué hacemos? Este es diferente. Este no tenemos por dónde entrarle. Y Dios que está en el cielo. Amén.
Digan conmigo amén. Y Dios está diciendo. Amén. Cuando tú entras en el foso, como eres un hombre y una mujer de Dios, una mujer y un hombre que respeta a Dios, Dios no te deja solo. Amén. Porque en las pruebas tú no estás solo. Verdad. En las pruebas tú no estás sola. Que podemos estar en el foso, sí, pero Dios está con nosotros. Amén. Lo más importante, lo más grande, lo más impresionante es que Dios está contigo. Y dice la Biblia, y el ángel de Jehová, que no fue un ángel que no, Gabriel, vete allí donde está mi siervo. No sé cuántos ángeles tienen nombre, que no los conozco. Solamente sé de David, a lo mejor hay alguno más por ahí. Es arcángel. Ese ya es el museo de rango. Ángel, vete. Y dice la Biblia, no envió a ningún ángel, ni siquiera al arcángel Miguel, ni a ningún serafín, ni a ningún querubín. Dice, y el ángel de Jehová. Dice, lo digo el ángel de Jehová, porque dice Daniel, porque Dios ha enviado eso es la escuela bíblica, se lo he explicado, su ángel, no un ángel. Porque si es un ángel, Dios tiene millones y millones de ángeles que le hubiera bastado para frenar a los leones. Pero es que Dios no se siente cómodo mandando a un ángel cuando tú tienes problemas. Él quiere estar contigo. Amén. Dice, y mandó a su ángel. Su ángel es el ángel de Jehová en la persona de una manifestación de Dios que bajó al foso para estar con Daniel. Dice, y tapó la boca de los leones. Y tapó la boca de los leones. Que podemos estar en tribulación. Que podemos estar en momentos complicados y difíciles. Pero el león está tapado. La boca del león no te va a morder. Porque Dios está contigo. Amén. Y aquí acabó. Y los leones, yo creo que cuando, esto lo digo yo, ¿vale? Cuando alguien entraba en el foso, yo pienso que el hombre que llegaba al foso o la mujer corriendo buscaba un rincón donde esconderse en aquel foso, buscaba un sitio. Y era el hombre el que corría para esconderse. Pero en aquel momento, cuando Daniel cae, yo creo que fueron los leones los que se fueron a otro punto. Creo que fueron los leones los que fueron a esconderse, a buscar un sitio, porque aquel hombre tenía un espíritu que no tenía nadie. Amén, Señor. Y para resumir y acabando, porque les pedí 10-15 minutos. Pasó la noche. Una noche. Pasó la noche. Una noche. Porque Dios va a permitir a veces por circunstancias, que pasemos algún día en el foso de los leones. Pero a la mañana. A la mañana. Porque el alma es el que sucede en las tinieblas. La noche es tiniebla y por la mañana empieza el alba, cuando empieza a aclarecer, cuando el sol va saliendo. Y cuando el sol va saliendo, va amaneciendo, las tinieblas tienen que ir retrocediendo. Amén. Podemos estar un día en tinieblas, Amén. pero tranquilo que el sol de justicia te va a alumbrar. Amén. El sol de justicia va a salir en tu casa. Amén. El sol de justicia va a salir en tu vida. Amén. El sol de justicia va a salir en tu casa. Amén. Para defenderte de todas aquellas acusaciones o todas aquellas circunstancias que te han llevado al foso de los leones. Y dice la Biblia, y ya voy a finalizar. Y por la mañana, el rey, con los ojos hinchados de no haber podido dormir, con la cabeza embotada porque estaba atribulado, se fue corriendo donde estaba Daniel, al pozo. Hizo la pregunta más incoherente que jamás nunca se puede escuchar. Porque del foso jamás nunca ha salido nadie. Porque en el foso solamente sacaban huesos, solamente sacaban cadáveres. Y yo cuando leí por primera vez, estudiaba este pasaje, la pregunta de Darío me sorprendió. Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar de la boca de los leones. Cuando yo leía esa pregunta, yo decía dos cosas. O Darío se ha vuelto loco y va a preguntar a un foso que jamás nunca salió nadie, o es que había una semilla
de fe en su corazón, porque el testimonio que daba Daniel lo daba de palabra y también de hecho. Amén. Porque Daniel predicaba con la palabra, pero también con hechos. Amén. Y aquellos hechos impactaron en el corazón de Darío. Porque ay, yo hablo de mí. A veces yo le puedo predicar con la palabra. Dice la Biblia, dice la Biblia, la Biblia dice. Pero mi comportamiento, Muy bien. y cuando estoy en la calle, Muy bien. ¿cómo me comporto? Muy bien. ¿Cómo son mis obras? ¿Cómo es mi testimonio? Señor. Que no es la palabra, que es el hecho. Amén. Y Daniel había predicado con la palabra, pero también con el ejemplo. Amén. Y por eso el rey tiene que hacerse una pregunta. Y si lo que Daniel ha dicho de ese Dios tan grande, Es verdad. y si Dios ha hablado de un Dios que ha creado el cielo y la tierra, y si ha hablado de un Dios que hace milagros, y si ha hablado del Dios de lo imposible, y si ha hablado, y si ha hablado, y si ha hablado, y si ha dicho tanto de Dios, y si es verdad, y no le queda por más remedio que preguntar. Daniel, el Dios tuyo, porque él no lo conoce. Conoce al Dios de Daniel por medio de su palabra. Muy bien. Dice, el Dios tuyo te ha podido librar. ¿Saben por qué pregunta si le ha podido librar? Porque él como rey no pudo. Él como rey quiso, pero no pudo. Claro. Estaba atado de pies y manos. Lo habían embargado los otros. Lo habían encerrado, le habían hecho una encerrona. No podía. Escúcheme bien. A veces los familiares no pueden ayudarnos. Verdad. Ni el hombre más célebre de la tierra, ni el rey pudo salvar a Daniel. Pero cuando nadie puede, en el cielo siempre está el que está. Amén. Él siempre está el ayudador. Amén. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. Amén. Todos los días voy a estar con vosotros. ¿Ha podido? Escúchame bien, porque este es para mayores de 21 años. ¡Rey! Salió una voz desde el foso, porque el foso no lo amedrentó. El foso no hizo que retrocediera. Él, cuando escuchó el edicto, no quiso agradar al hombre. Siguió en sus 13 y siguió haciendo lo que estaba haciendo por costumbre. Y acabó en el foso. Pero desde el foso, una voz de victoria. Amén. Porque hay fosos que te traen victoria. Amén. Porque traen, hermanos míos, el engrandecimiento del hombre y de la mujer de Dios. ¡Rey! ¡Vive para siempre! Y la frase más importante: mi Dios me ha librado. Amén. Mi Dios me ha librado. Porque el único que te puede librar de las circunstancias que pasamos es Dios. Amén. Mi Dios me ha librado. Pero escúcheme bien, ¿por qué te ha librado Dios? ¿Por capricho? ¿Porque Dios quiere? Porque delante de Dios y delante de Él, yo soy inocente. Amén. Esa es la parte más importante. Dice la Biblia, bienaventurados sois cuando contra vosotros digan toda clase de mal. Bienaventurados sois cuando contra vosotros os digan toda clase de mal. Y muchas veces nosotros nos hinchamos el pecho, Miguel, Luis, muchas veces hinchamos el pecho, el loro que feo, que calvo, que pelo, que pa' arriba. Y yo, gloria a Dios, amén, bendícelo Padre, bendícelo. Porque estoy recibiendo una crítica que yo creo que Dios está conmigo. Pero no es cuando alguien te critique porque te critique, no es porque te señalen cuando te señalen. No, tú no tienes la bendición cuando la gente diga toda clase de mal contra vosotros. No, es simiente. Es solamente si es mentira. Porque si es verdad lo que te están diciendo, lo que tienes que hacer es arrepentirte. ¿Verdad? Amén. Es que a veces usamos las frases a medias. Sí, Señor. Bienaventurados cuando digan contra vosotros toda clase de mal. Y nosotros, ay Padre, bendícelo, me ha criticado, me ha llamado demonio, me ha llamado... Bendícelo. No, tranquilo. Solamente si eres inocente. Amén. Dice, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. ¿Verdad? Cuando eres inocente, Dios te va a defender. Ya no necesitas tu defensa. Pero cuando eres culpable, señores, hay que ponerse de rodillas y arrepentirse delante de Dios. Rey, vives para siempre, porque delante de ti y delante de mi Dios me ha hallado inocente. Que toda gloria sea para Dios. Amén. ¿No estoy de acuerdo? Que toda gloria sea para Dios. Amén. Y el finalito, sacarlo del pozo.
Venga, apresuradamente. Sacadlo, sacadlo. Dice la Biblia. Y sacaron a Daniel del foso. ¿Y qué hacemos, rey, ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer? Justicia. ¿Ahora qué vamos a hacer? Que todos los que han confabulado en contra de él Muy bien. van a ir dentro del foso. Amén. Lo que quisiste para otro te va a servir para ti. Muy bien. Naamán, la horca que hiciste para Mardoqueo Muy bien. te va a servir para ti. Muy Confabuladores, todo lo que estáis haciendo en contra de Daniel Muy bien. lo vais a pagar vosotros. Muy bien. Y dice la Biblia, y sacando a Daniel, Ese es echaron a todos los que habían acusado Ese es falsamente nuestro a Dios. Daniel y echaron en el foso. Amén. Pero si alguien dice que los leones no tenían hambre, porque si alguien no crea la palabra, porque dicen los detractores de la palabra, que Dios reprende a los detractores. Amén. Los detractores son los que quieren invalidar la verdad de la palabra. Y es que decían como que los leones, cuando echaron a Daniel, que no tenían hambre porque los habían alimentado previamente. Porque el rey, como era amigo de Daniel, lo había alimentado por la noche o secretamente mandó que los alimentaran para que a Daniel no lo tocara. Por aquí se va Madrid. Dice la Biblia. Cuando cogieron a los otros, le echaron, los leones estaban así. Échamelo, que eso sí me lo cojo. Échamelo. Y nada más que hay que llegar, dice la Biblia, que sin tocar el suelo, en el aire, con las arpas, dice, lo despedazaron y lo descuartizaron. Los leones eran hambrientos. Los leones eran regales. Los leones eran métodos de ejecución. Pero Dios siempre va a librar al inocente. Amén. Si tú eres inocente de algo, no temas. Que aunque te quieran echar al foso de los leones, tranquilo, que Dios está contigo. Amén. Y no se puede ni que te defienda. Deja que la verdad se defienda sola. Porque también lo dijo, no sé si es Miguel ayer, la verdad no necesita defensores. La verdad se defiende sola. Así que toda gloria sea para Dios. Amén. Y aquí acabaron aquellos malhechores que habían confabulado en contra de Daniel. Y finalizo, ya sé que no quedo ni un minuto más. Cuando sacaron a Daniel, el edicto que había firmado Darío era que en el transcurso de un mes nadie adorara a Dios, afuera parte de él. Pero ahora hace proclamar otro edicto, que se entere todo mi reino, decía Darío, que se enteren todas las provincias donde yo reino, que como el Dios de Daniel no hay otro. Amén. Que en todo lugar, en toda tierra y en toda circunstancia, que siempre se adore al Dios verdadero, Amén. el que creó el cielo y la tierra. Porque el único que puede librar de las fauces de los leones es el Dios de Daniel. Amén. Y dio un testimonio tan grande Daniel que en Babilonia se comenzó a predicar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Un reino que era idólatra, un reino, hermanos míos, que era persa, que era medo-persa, que tenían dioses raros, complicados. Por medio de aquel foso de los leones se creó un avivamiento tan grande que se comenzó a predicar la palabra. Mire si se predicó la palabra tanto y llegó a tan profundo que el siguiente rey que vino a reinar Babilonia, que ya estaba profetizado en la Biblia con nombre propio, Ciro, y Dios le llama mi siervo. ¿Y qué hizo Ciro cuando entró en Babilonia y sustituyó a Darío? Dice, y levantó un edicto y le dijo a todos los israelitas, desde ahora en adelante quedáis libres. Lleváis 70 años de cautiverio, 70 años que habéis estado oprimidos, porque siempre los reyes que han ido pasando se han ido oprimiendo. Pero a partir de ahora os voy a dar libertad. Podéis ir a vuestras provincias, podéis ir a vuestros reinos, podéis ir a Jerusalén, reedificar la casa de Jehová conforme a la palabra de Dios. Iros y levantar ciudades en Jerusalén, levantar los muros. Dice la Biblia que salieron varias expediciones, que ya sería otro tema y otro tema que no viene ahora. Salieron 3 expediciones. Zorobabel salió el primero con un grupo, Esdras, que salió con otra comitiva años más adelante de nuevo, y Nehemías, que salió con otra comitiva y salió más adelante. Señores, por el testimonio de uno, Babilonia conoció a Dios. Amén. Así que no te quejes de las circunstancias. Da ejemplo a todo el que te rodea. Sé el testimonio vivo aquí en la tierra del Dios vivo. Amén. A su nombre, Gloria. esa gloria, Más gloria. Un fuerte aplauso para Dios. Muy bien. Alaba mi vida, Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Que toda la gloria sea para Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Y a esa gloria. Más gloria. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Que el Señor siga bendiciendo a su siervo en el nombre de Jesús. Amén. La verdad que hacía bien el mensaje, saber que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y Dios es justo y su justicia verdadera, que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Bueno, pues hasta aquí el culto de hoy. La democracia.